Bueno, a esta hora 12:47 en Hispano Informa iniciamos nuestra jornada de entrevistas, nuestra agenda acostumbrada para entender los temas que acontecen a nivel nacional y obviamente también internacional. Quiero dar la bienvenida en estudios al economista Olmedo Estrada, docente con nosotros, siempre nos ayuda. Ante todo, gracias por venir, Sí. Profesor, a entender la dinámica económica. Gracias también a Hispania por la oportunidad. Estos numeritos a veces a nosotros como periodistas nos cuesta bajarle el tono para que el común del panameño que madruga, que se parte el lomo buscando de forma honesta el dinero y llevarlo a su casa, lo pueda entender. Mire, yo estaba viendo ayer al ministro Chapman presentar el informe de crecimiento económico del país ante el Pleno del Legislativo. Y de acuerdo con los datos presentados, Panamá registró un crecimiento económico de 4,4 en el 2025, superando los 2,7 que alcanza el 2024. Esto es el informe del año pasado, en donde todavía, profesor Estrada, el tema empleo estaba en un espacio que todavía no se logra el tema. Y yo trato siempre de desmenuzar estos numeritos y tratar de llevarlo al común del panameño, porque el panameño que se levanta en la madrugada con su hoja de vida, yendo y visitando empresas y comercios, los logra el trabajo. ¿Cómo entendemos estos temas? Porque aquí dentro de los niveles, los pilares que crecieron, adivine, ya no está construcción, que es uno de los más dinámicos. Exacto, sí. Empecemos por ahí. Bueno, mire, sí, nosotros manejamos la información sobre el crecimiento económico del país de acuerdo a la participación de cada uno de los sectores económicos, entiéndase sector primario, sector secundario, sector terciario. Y Panamá en los últimos 25, 30 años ha demostrado que la fortaleza que tiene en su economía está en el sector terciario. Todo lo que es el comercio, el canal de Panamá, servicios, la logística, todos los servicios son los que aportan verdaderamente al crecimiento de la economía panameña. Pero también la dinámica de los sectores económicos tienen que venir acompañada con inversiones que no se pueden conseguir a nivel de país porque nosotros no tenemos los ahorros que tienen otros países que generan importantes ahorros que les permiten invertir en desarrollos de proyectos y empresas que estimulan a su vez el empleo. Entonces, eso no ha ocurrido en los últimos 10 años porque la economía se ha estancado. Antes de la pandemia estábamos en un proceso de, digamos, decaimiento de la economía y de las inversiones, y precisamente el tema que nos afectó a nosotros fue la pandemia, cuando definitivamente en ese proceso de pandemia se fueron las inversiones y Panamá cayó al punto de que efectivamente no han regresado esas inversiones. Cuando en la década del 10 teníamos promedio 5.000, 6.000 millones de dólares por año, llegamos a caer incluso hasta 600, 800 millones en un año, sí, cuando eso realmente no es lo que va a estimular el crecimiento y también el empleo. Entonces, ahí ha habido ese problema por la cual Panamá todavía no se recupera. Y encima nos caen los problemas pues, que hemos tenido desde el año 23, 24, el año 25, y pensábamos que este año 26 veníamos con otra perspectiva un poco más optimista, más positivo, de que íbamos a lograr que nuestra economía también tuviese un despegue y que eso iba a disminuir incluso hasta la mano de obra. Y resulta que el empleo está en doble dígito, está hablando del 11% de desempleo, que es el desempleo abierto. Hay mucho desempleo y cuando evaluamos la informalidad, ahí se esconde mucho desempleo, porque el que está informal lo hace porque tiene que vivir de algo. A ver, vamos por punto, porque para la generación de empleo, obviamente, el gobierno de turno no puede ser el empleador, jamás. No hay capacidad. Puede dictar las políticas y acompañamiento. Quien tiene que crear el empleo es la privada. Exactamente. Al igual que el gobierno salir a buscar inversiones extranjeras.
Pero aquí siempre que vemos, no, usted sale fuera, usted pregunta, la cosa está dura, no me alcanza a llegar a la quincena, el sector transporte, ahora la situación internacional con los precios del petróleo que están golpeando. Así es. Y al final, yo no sé, porque cuando vemos informes de crecimiento, Panamá está de puntero en la región de crecimiento. Sí, lo que pasa es que la economía crece porque los sectores están tratando de recuperar, porque el tema es el siguiente. Panamá tiene un sector empresarial muy fuerte, el sector financiero muy robusto, y lo poco que puede mover ese sector con lo que tiene es lo que procura tener un crecimiento entre un 3 y 4%. Pero eso no es contraproducente que yo, un inversionista de fuera, yo vea los números de Panamá y yo veo, wow, Panamá está bollante en el crecimiento, pero cuando estoy, como usted dice, en la parte abajo, en los estratos, eso no llega, eso no permea a estos sectores que están buscando trabajo. Te pongo un ejemplo. Si nosotros hacemos una estratificación para ver dónde están los sectores que están creciendo, muchos de los sectores que crecen son los que emplean poca mano de obra porque hay mucha tecnología. La tecnología ha venido a desplazar a mucha mano de obra porque obviamente el mundo avanza con mucha tecnología. Panamá, nosotros tenemos empresas tecnológicas que contratan muy poco personal porque todo es a base de robótica, y la robótica te desplaza a ti una cantidad de mano de obra. A ver, entre los sectores con mejor desempeño, este es el reporte presentado por el ministro del MEF ayer del Pleno, entre los sectores con mejores, ante la comisión, perdón, entre los sectores con mejor desempeño destaca el transporte, imagino que es logística, ¿no? Sí, la logística, claro. El turismo, obviamente, altamente sabido. Vamos al casco antiguo con la pasada Semana Santa, fue correcto, locura. Sí. Así como actividades financieras y de seguros. Sí, el sector financiero es muy fuerte. Pero no hablamos de construcción, que en este tiempo era bollante. Pero es que la construcción llegó a un punto donde, por ejemplo, muchos de los apartamentos y las casas que se construyeron en un momento de un boom de crecimiento, ahora está estancado porque no se venden. Entonces, como no hay compradores, por supuesto que la dinámica, ¿para qué seguir construyendo si no vendemos lo que tenemos en la actualidad? A ver, ahí entraría entonces el gobierno de turno con proyectos también. Lo que estamos viendo en esta dinámica con el presidente Mulino es inaugurar las obras que quedaron pausadas por casi 10 años, una locura. Es correcto, sí. Y obviamente todavía no ha habido las órdenes importantes de proceder. El famoso tren Panamá-David Frontera, que es la obra insignia de esta administración, entre otros proyectos también. Pero ¿cuándo vemos arrancar eso? Porque eso al final, profesor Olmedo, es lo que genera rápidamente la dinámica del trabajo. Por eso te mencionaba de que nosotros teníamos mucho optimismo de este 2026 por el hecho de que en la planificación del presupuesto del gobierno se hablaba de 11.000 millones de dólares para inversiones de proyectos de infraestructura, pero eso está en un presupuesto, pero la situación económica internacional, el tema del precio del petróleo también paraliza muchos de estos proyectos porque las inversiones que se tienen planificadas también van acompañadas con la recaudación que tiene que ejecutar el gobierno nacional, y si no hay esa recaudación por diferentes motivos, uno de ellos el alza del petróleo, porque ahora el gobierno tiene que salir a hacerle frente a una situación para subsidiar un sector que va a ser muy golpeado y que también va a afectar la economía, porque si nosotros no apoyamos al sector de producción, en este caso con el transporte para traer la mercancía de la producción nacional a los mercados, vamos a tener una baja en la producción y eso va a decaer también con el crecimiento económico. Ahora, obviamente el tema del petróleo, Panamá es dependiente del petróleo, y el tema de la guerra en Oriente, Panamá tristemente a todos nos toca por el tema del petróleo. Esto no parece terminar, y esto va a seguir impactando los precios. A pesar de que baja, sube, el petróleo es un commodity que es bien volátil. Sí, es especulativo también. Sí. Y con esto ahora,
La semana pasada vimos al sector transporte público reunirse con el Ejecutivo. "Ey, yo no aguanto este alza". Sí. Vimos los productores de alimentos diciendo, oye, los insumos se lo están tirando también. Y el efecto cascada va a venir, todos obviamente. los sectores van a salir a protestar porque el petróleo no solamente afecta al transporte. Estamos muy equivocados si pensamos que nada más es el transporte. Esto afecta a toda la economía porque Los trabajadores de alta mar también pidieron subsidio al combustible, los trabajadores de alta mar. Claro, por supuesto, porque pesquero. ellos necesitan combustible para poder salir al mar. Entonces, todos los sectores van a venir a pedir el apoyo o el subsidio al gobierno porque van a ser afectados por el alza de los químicos, el alza de los derivados de petróleo. Sí. Todos los derivados del petróleo se van a ver afectados porque, Los insumos, entiéndase, sí. los aceites, la urea, sí. los fertilizantes, los químicos, todos sufren, digamos, afectaciones, incrementos importantes porque los costos de producción, si antes se ganaban 10%, 12%, ahora van a quedar en 5 o menos. Sí, bueno, ese es un tema que no podemos controlar y eso es muy importante, profesor, tenerlo claro, que no lo podemos controlar. El efecto cascada obviamente nos va a tocar. Sí. Pero, como decimos, trasquéramos mucho y para la abuela, porque estamos viendo cómo generar empleos y nos aparece entonces un tema de un commodity tan volátil como el petróleo. Pero, dicho esto, y usted hablaba de políticas públicas. Sí. Yo voy más allá también. Esto incluye planificación. Ajá. Mire, este lunes, en horas de la tarde, cuando empezamos con una tarde normal, se da la situación del Puente de las Américas. Se cerró solamente unas horas el Puente de las Américas. Y mire todo lo que causó el Puente de las Américas. Exactamente. Todo este tema de la capacidad de mover personal o mover, ¿cómo se dice? El transporte público también se ve afectado. Y eso también, el tema de la gasolina, la gente pernoctó acá. O sea, Panamá tiene una situación muy digamos, especial en el sentido de que nosotros tenemos el canal de Panamá que está precisamente a la entrada de la ciudad de Panamá y eso no es nuevo. Nosotros tenemos el canal de Panamá desde 1914. Nosotros sabemos que efectivamente en algún momento esto iba a ocurrir, íbamos a necesitar no 3 ni 4, sino hasta 10 posibles entradas a la ciudad, porque el canal de Panamá no lo podemos nosotros eliminar si ese es nuestro principal activo. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo compensar el uso de ese principal activo y no paralizar a una ciudad que tiene mucha dinámica para el movimiento de personas de una ciudad a otra o de una provincia a otra. Ahora, profesor, el crecimiento demográfico es muy fundamental. A ver, el crecimiento demográfico, obviamente no hay que ser un estudioso ni un planificador. O sea, los polos se han ido tanto para Panamá Norte, que es un mundo, Panamá Este, que es otro mundo, y Panamá Oeste, que es otro mundo, inclusive se creó una provincia adicional. Es correcto, sí. Y todavía estamos pensando en cuarto puente, quinto puente. No, aquí nosotros estamos muy atrasados y eso hay que decirlo. Panamá debería tener ya 10 accesos a la ciudad desde el interior hasta la ciudad. ¿Por qué no se hizo el puente en la provincia de Colón, pero ¿por qué no hacemos una carretera interamericana que vaya por toda la costa del Caribe, para desahogar un poco la interamericana? Porque la interamericana, este es un embudo. Todas las líneas vienen del interior y caen en los dos únicos puentes que tenemos en la ciudad. Por supuesto que se va a hacer un congestionamiento y eso no tiene uno que ser un experto en transporte, ni mucho menos. Simplemente es ver la cantidad de autos que se mueven diariamente. Al final eso hace mella en el bolsillo del panameño. Por supuesto que sí. Aquellos que por lo menos con un esfuerzo grande tienen una casita en ese lado, tienen un auto, obviamente con el tema del combustible, pero al final cuando vemos esto de crecimiento económico 4,4 en el 2025, superó los 2,7 alcanzados en el 2024, ¿cómo yo traspaso esos números que impacten de forma al bienestar del panameño? Hagamos un análisis comparativo. Cuando Panamá tuvo la oportunidad de crecer 12%, haga el ejercicio para ver cuánto era el desempleo en Panamá. 4%. O sea, para que te des cuenta que cuando hay un crecimiento importante en la economía, el desempleo disminuye.
Por eso es que hay que estimular el crecimiento, hay que estimular la producción nacional. Pero empecé preguntándole, profesor Estrada, crecimiento económico, o sea, la acumulación de riqueza Sí. versus desarrollo económico. Bueno, pero, Desarrollo social, perdón, pero desarrollo ese es social. otro tema, Ajá. porque es Desarrollo más social. profundo, porque tienen que, mira, si tú quieres hacer cambios estructurales para cambiar ese pensamiento, tú vas a tocar intereses económicos muy fuertes. O políticos también. Y políticos muy fuertes. Cuando tú siempre hay hablas de cambiar... Siempre ha habido un divorcio. Bueno, entre no, pero ambos. no es divorcio. Siempre ha habido la concentración de la riqueza en pocas manos. Sí. Eso hay que decirlo. Eso es cierto. ¿Ve? Eso es cierto. Entonces, Pero- y ese poder económico no va a permitir que haya una mejor distribución de la riqueza. Ellos se van a oponer. Bueno, es que ese punto, al final es una bola que le va a Ajá. terminar pasando factura también. Bueno. Le explico rapidito. Y tomemos el caso de Panamá Oeste. Mientras estamos aquí hablando del tema de conectividad, que solamente dependemos de dos puentes, que un puente que tiene ya 10 años, que se cambió el diseño y ahora nos sale más costoso por debajo del túnel, se sigue vendiendo casas y proyectos residenciales Hay en Panamá. 150.000, el déficit Ajá. es de 150.000 habitaciones en este momento, Pues para que imagínense. sepas. Bueno, en Panamá Oeste, y el tema del agua, y el tema del transporte, y el tema de la basura, y el tema de seguridad. Los problemas nacionales. ¿Quién provee eso también para un bienestar o un estado de bienestar? Es la pregunta que yo me hago, profesor. Mire, definitivamente que nosotros si nos sentamos a evaluar, casualmente eso que acabas de mencionar, los dineros del país se están invirtiendo en actividades que no son productivas, porque todos estos subsidios que hay, para que veas el Sí, ese tema otro mundo serio también, de los sí. subsidios, 4.000 millones de dólares por año en subsidio. ¿Y qué hablar del interés de la deuda que se elevó? Ahora estamos pagando 4.000 millones de dólares. O sea que el presupuesto se va en subsidios e intereses de deuda. Cuando esos 8.000 millones de dólares se deberían estar invirtiendo en agua para la población. Sí. Bueno, resolver los problemas nacionales que tiene el país. No nos vayamos lejos, profesor. Solo en subsidio, como usted lo dice, no tenemos un instrumento capaz de medir la efectividad de ese dinero que se invierte. No, lo y los tenemos. subsidios verdaderamente no están siendo canalizados para los más necesitados de este país. Aquí mucha gente Pero se está hay beneficiando pero hay de instrumentos, subsidios. Claro que sí hay. Hay instrumentos para medir casualmente la efectividad. Tenemos que, primero que todo, hay que agarrar los subsidios y ver cuáles son los subsidios que verdaderamente están impactando de manera productiva a la población. Y que la Porque saca de hay su umbral. muchos subsidios que aquí se generaron por temas políticos, Bueno, ahí está. clientelismo político. Ahí está el tema del tanquecito de gas de 25 Bueno, libras. De la Si tú administración del quieres presidente Andara, sí. verdaderamente verificar si el subsidio del tanque de gas le está llegando De verdad. a las familias más necesitadas y no a la lavandería, no Al a la salón de fonda, belleza, que al son salón de gente belleza, que se están exactamente. llenando los bolsillos. Que tiene 3, 4, 5 cilindros conectados de Bueno, forma ilegal también. por supuesto Porque que los bomberos sí. lo han pillado Por supuesto también. que sí. Entonces, al final, como no tenemos esos instrumentos para poder supervisar y poder focalizar, como usted dice, al final perdemos plata también, que se puede Sí, invertir. es que profesor. Panamá tiene que priorizar en estos momentos, agarrar los subsidios y ver cuáles son los subsidios que verdaderamente son necesarios y los que no se posponen. No se le va a decir que no se le va a dar más nunca un apoyo a los 120, a los 65. Pero tiene que haber fecha de cumpleaños. Pero podemos posponerlo por un par de años mientras la economía se recupera, mientras resolvemos el problema del agua. O sea, no le vas a dar un dinero a un sector que tal vez lo necesita, pero le está resolviendo un problema serio que es el problema del agua. A ver, hay un tema que a mí me llama la atención que tiene que ver con el tema de la economía. En campaña electoral se promete todo. ¿El qué? En campaña electoral Ah, se sí. promete, pero son Sí. todo el chenchen, el famoso chenchen, el chenchen, y ya vamos, en julio de este año vamos para 2 años de gestión. Exactamente. ¿Usted siente que ha arrancado por lo menos el plan presentado en contienda electoral del presidente Bolívar? Seguimos igual o peor porque el aumento del desempleo sigue creciendo, la informalidad sigue creciendo, los problemas nacionales siguen creciendo. Yo no veo por dónde se está resolviendo algunos problemas personales, pero yo no veo la respuesta a las comunidades. El problema del agua, ahí está el problema del agua. Que no es de ahora. No está. Que no es de ahora. No es de ahora, por supuesto que no es de ahora. Cuando realmente hay que tomar decisiones, porque el agua es
una necesidad básica de la población. Ahí tú no puedes estar improvisando y que vamos a poner y que un pocito aquí, otro pocito allá. No, vamos a crear un sistema verdadero de generación de agua potable a nivel nacional. Si somos un país pequeño, nosotros no somos Brasil, que tiene 350 millones de habitantes. Entonces, resolverle a una población de 4 millones cuando hoy día hay mucha tecnología. Aquí hablan de que Azuero casi que se colapsó con el tema del agua, cuando hoy día en poco tiempo tú puedes instalar una planta que te convierta el agua salada en agua dulce. Y hay que invertir un dinero, sí, hay que invertirlo, pero no, eso no es gratis. A ver, recapitulando ya para finalizar, profesor Olmedo, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Por qué? Porque ya pasó el primer trimestre. Ya pasó el primer trimestre y la gente sigue esperando. Mire, yo no sé, pero cuando usted hace estas, ¿cómo se dice?, feria de empleos o jornada de empleos, a mí me llama la atención y me preocupa la fila. Sí. Y sobre todo de muchachos. Es que cuando tú hablas del 11% de desempleado, súmale a eso el 50% de informalidad, porque esos informales están informales temporalmente, porque donde salen oportunidades de empleo, yo estoy seguro que ellos van a ver la posibilidad de tener un ingreso fijo, un ingreso que sea digno para ellos, porque ahora mismo están viviendo, como quien dice, del día a día. Sí, por lo menos, a ver, yo más que empleo hablo de empleo digno. Empleo que usted pueda ganar bien, claro, que tenga una seguridad, que usted pague su seguro social y demás, y que usted sea sujeto a crédito, porque el crédito es el que mueve la economía de este país. Por supuesto. ¿Lo está viendo, don Olmedo? No. Eso en estos momentos no se está atendiendo de esa manera porque, ya te digo, las políticas públicas no están orientadas precisamente. Mire, si nosotros somos un país que gracias a Dios todavía tenemos grado de inversión, tenemos la oportunidad, pero eso las inversiones no llegan solas. Las inversiones no van a llegar y que Panamá, mira, aquí estoy con 5.000 millones de dólares que quiero invertir. No, uno tiene que hacer, que es el que necesita las inversiones, tiene que estar tocándole la puerta, haciendo lobby, sentarse ahí toda una mañana esperando que lo atienda. Pero un ejemplo, profesor, pero si sale la delegación con el presidente, ¡ay, los viajes faraónicos! No, pero es que esto no es salir delegaciones, eso es hacer lobby significa que tú tienes ahí un equipo de gobierno esperando hacer un lobby con un inversionista, mostrarle al país, ponerle al país en lo que nosotros podemos verdaderamente, con todos los beneficios que tiene nuestro país. Con leyes claras. ¿Ah? Con leyes claras también. Con leyes claras, por supuesto. O sea, que la inversión se espanta cuando hay, aquí no me... Mire, el tema de la mina, eso no puede prolongarse, eso tiene que sentarse lo más pronto posible a definir el tema de la mina. A juicio suyo, ¿qué habría ya cuanto antes definir el futuro? Mire, yo soy economista, no soy ambientalista, mi tema es económico. Los números, sí. Sí, exacto. En estos momentos nosotros, el país está perdiendo no poniendo a funcionar esa mina. ¿Por qué? Porque los recursos naturales son del país y el país tiene que sacarle el mejor provecho de los recursos naturales. Creo que fueron cuántos. Si el contrato estaba mal hecho, ese es el problema del contrato, no la mina. No la mina como empresa. Sí, ellos tuvieron una jornada, recibieron una cantidad de hojas de vida, tengo entendido también. Casi. Pero eso es para trabajar lo que ya está. Sí, afuera, el material petro para procesarse. Pero lo que hay que definir es la continuación de la mina. Yo creo que nosotros tenemos suficiente información como para hacer la consulta pública nacional para que haya una decisión formal. Como Estado, ¿eh? Como Estado, exactamente. Como Estado, porque, hombre, allí... No sé cómo lo verán los demás, pero ahí yo sí veo que ahí hay empleo así, entre los videos. 7.000 personas pueden contratarse y otras 20.000 o 30.000 de manera indirecta se van a conectar a esa actividad. Con un contrato ganar. Sí. Ganar. Exacto, y que sea transparente también. Porque lo que vimos de verdad y lo que estamos viendo con otros contratos... No, yo quiero saber quiénes fueron los que negociaron la mina, para ver qué es lo que dicen ellos ahora. Profesor Olmedo Estrada, economista con nosotros, catedrático. Gracias, profesor. Como siempre nos ayuda usted a entender el panorama. Me espero un ratico. Voy a hacer un cambio, una pausa en breve aquí en Hispaninforma y en breve otros contenidos importantes aquí en este espacio noticioso.